Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Estoy muy contento y agradecido del Señor por la oportunidad que me está dando y privilegio, que me da de poder estar con ustedes. Para mí es un privilegio y le doy gracias al Señor. Les estuve visitando hace varios meses, ¿cierto? Pero solo veníamos con el otro hermano de Reina que estaba aquí. Y bueno, damos gracias al Señor porque pues esta vez me invitaron para hablar de la palabra del Señor, que es para mí pues algo muy emocionante y maravilloso el poder hablar de la palabra del Señor. Y ustedes dirán, bueno, cambia tu mentalidad. Es un tema que voy a hablar, a tratar de estar poco tiempo porque después no me van a invitar otra vez. Entonces voy a tratar de hacerlo en el mejor tiempo, pero ustedes dirán, ¿por qué cambiar tu mentalidad hoy día de Ramos? Precisamente, ¿verdad? Fíjense, la gente que recibió al Señor en ese momento triunfal cuando entró a Jerusalén fue la misma gente que lo mató el viernes siguiente. Así que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron porque no sabían, tenían una mentalidad cerrada. Así que el Señor lo que quiere en nosotros es que cambiemos nuestra mentalidad, porque aún estamos en el Señor y vivimos con una mente pequeña y el Señor quiere hacer algo diferente. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Está bien? ¿Está prendido? ¿Está prendido? Aquí. ¿Sí? Ok. Si ustedes buscan en su Biblia, Proverbios 23:7, yo lo tengo en esta traducción y en esta versión, dice la palabra del Señor. El que lo pueda leer, allí también lo tiene en la pantalla. Pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero tu corazón no está contigo. Señor, te agradecemos mucho en esta hora. Gracias por este tiempo. Gracias por las bendiciones que nos das de poder expresar con nuestros labios la alabanza para ti. Ahora es un tiempo para escucharte y queremos que tú pongas en nosotros un corazón abierto, una mente abierta, capaz de entender y permitir que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, úsame, solamente soy un instrumento de paz, un instrumento de bendición y el único que tiene el poder para bendecir las palabras y llegar donde está la necesidad, eres tú, Señor. Mis palabras son huecas, mis palabras no tienen sentido si tú no las llenas, Señor. Así que estoy en tus manos y estamos todos atentos, Señor, a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, entonces, sabe, todos nosotros como seres humanos tenemos algo y es que pensamos, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que piensas y cómo piensas, así actúas. Esa es una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos. Como piensas tú, así actúas de esa manera. Y los grandes cambios que nosotros podemos entender, ver, leer, los cambios en la manera de pensar, esos cambios causan drásticamente una manera de actuar.
o una manera de ser diferente. Por eso es que el Señor quiere llevarnos allí a que nosotros cambiemos, que nosotros miremos las cosas desde el ángulo de Él, desde la óptica de Él. Entonces, nosotros como cristianos tendemos a mirar desde nuestro punto de vista, desde nuestro ángulo, y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que nosotros miremos desde su óptica. ¿Sabe? Una de las cosas que me apasiona leer es al apóstol Pablo. Y él explica lo que somos nosotros y lo explica de una manera muy bonita en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Él nos habla de que el hombre está compuesto por tres cosas, o es tres cosas, y no está hablando de una tricotomía. No, él lo que está hablando es la forma integral cómo es el hombre. Y el hombre entonces es espíritu, dice el apóstol Pablo, y lo menciona en su griego, que es neuma, y ese espíritu es el que recibe todas las impresiones del mundo espiritual. Fue creado por Dios, porque Dios es espíritu, por lo tanto no lo vemos, ¿verdad? Y también tiene cuerpo, el soma, ¿verdad? Lo tienen ustedes allí. Es el que capta todas las impresiones del mundo físico y recibe a través de los sentidos, ¿verdad? Todo el conocimiento de las cosas que están en el exterior. Y también tenemos lo que es el alma o el psiqui en el griego, que es realmente donde se centra, donde está todo el poder de decisión, haciendo uso de la voluntad, ¿verdad? Pero está allí, es donde razonamos, donde está el razonamiento, y el alma es el que escoge. O sigue al Señor, obedece, o se somete a la voluntad del Espíritu Santo, o no lo sigue. Es interesante eso. Fíjense, ¿cómo está compuesta el alma? Lo tienen ustedes allí. Mente, emociones y voluntad. El alma, o lo que nosotros llamamos el alma, pues tiene esos tres asientos bien importantes y que rápidamente lo podemos nosotros ver, ¿verdad? Y una de las cosas más complejas que tenemos nosotros es la mente, porque la mente, muchos lo sabemos, es el centro de la batalla, es allí donde nos ataca el enemigo, es allí donde estamos inclusive en el servicio y de repente pasa un pensamiento por nuestra mente. ¿Pero qué? ¿Por qué yo estoy pensando esto? ¿Quién le dio permiso a este pensamiento a venir a mí? Si estoy aquí en la casa del Señor. Es muy complejo. Y todavía en la neurociencia y en la neuropsicología se está estudiando acerca del pensamiento, pero nosotros lo sabemos que el pensamiento viene a nuestra mente y que está allí y que nosotros podemos inclusive tener la autoridad, o tenemos la autoridad para nosotros someter cualquier pensamiento que no esté dirigido hacia Dios y dirigido por Dios. Lo podemos someter. Entonces, es algo tan interesante que nosotros podemos hacer. Y fíjense, la mente knows es la mente. Y la mente, hablando en forma general, como dije, es el asiento, es donde está la conciencia, esa conciencia reflexiva, está esa parte donde nosotros podemos comprender las cosas, tenemos esa facultad de percibir las cosas, de comprender las cosas, y tenemos esa parte de sentimiento y también ese juicio que muchas veces es determinante en nosotros. Pero eso está allí, lo tenemos allí. Es algo que tenemos que saber
que por eso mismo la mente de una persona que no cree en Cristo, pues es una mente que está oscurecida, entenebrecida por el enemigo. Aún el apóstol Pablo lo dice allí en Corintios, en la segunda carta, capítulo 4, dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por eso a veces decimos nosotros: ¿por qué mi familia o mi hermano, mi hermana no recibe al Señor, no ha creído en el Señor? Tenemos que saber que esas personas, amigo, familiar o quien sea, tiene está tapando sus ojos espirituales. No entienden porque están en una forma natural, ¿ok? Así que es muy interesante que nosotros podamos comprender eso. La mente de una persona creyente es diferente. Está iluminada por la luz del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice, ahí lo tienen ustedes en su pantalla. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Por eso entendemos las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto algo diferente, ha iluminado nuestra mente. Por eso podemos entender la palabra de Dios, por eso podemos entender al pastor cuando predica, por eso podemos entender cuando el Espíritu Santo nos dirige, porque el Señor ha iluminado nuestra mente. ¿Sabe? Hay dos nombres bien interesantes que destacan la historia de la humanidad. Muchos de nosotros lo sabemos: Adán y Cristo. Adán fue hecho de alma viviente, por lo tanto, él venía del cielo y, él era una persona viviente, era natural, era hecho de la tierra, y entonces era una persona diferente a Cristo. Y Cristo, pues, fue hecho espíritu vivificante. Él venía del cielo y por lo tanto era espiritual. Sabemos que por Adán entró la muerte y por Cristo entró la resurrección, ¿cierto? Es así como hemos aprendido durante muchos años. Y cada uno de nosotros, cuando nace con ese hombre terrenal. Cada uno viene marcado, en sus genes está marcado el pecado, ¿verdad? Y está marcado por ese Adán llamado en la Biblia, y que el apóstol Pablo lo menciona muy bien, el viejo hombre. Estamos marcados por ello, ¿verdad? Pero los que nos hemos acercado a Jesucristo, entonces hemos sido marcados diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la imagen de Dios. Qué bueno, qué interesante, ¿verdad? Y fíjense, dos clases de personas ahora tenemos después de esto. Uno que vive conforme al viejo hombre y otro que vive conforme al nuevo hombre. Cuando nosotros buscamos, y le invito a usted a que busque en su Biblia, en la carta de Efesios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 4, a todo ese capítulo, el apóstol Pablo nos habla de algo. Y es que nos dice que nosotros teníamos una pasada manera de vivir. En el pasado vivíamos de una manera, como queríamos. Hacíamos lo que nos daba la gana. Pensábamos lo que nos daba la gana, ¿verdad? Actuábamos como nos daba la gana. Pero ahora
ahora pues es diferente. El apóstol Pablo dice, nosotros antes seguíamos la corriente del mundo y todo lo que significaba eso. Vivíamos en otro tiempo, los deseos nuestros eran deseos llevados por la carne, no hacíamos la voluntad de Dios, sino que hacíamos la voluntad precisamente de los deseos de la carne y nos dejábamos guiar por nuestro pensamiento, porque lo vamos a ver ahora, cómo pensamos, ¿verdad? El nuevo hombre vino entonces y fue creado eso conforme a la imagen de Dios. Y esa imagen va siendo renovada continuamente, dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros estamos en ese proceso constantemente. Tenemos un proceso en nosotros y tenemos que vivir confiando en que en medio de ese proceso Dios está haciendo cosas maravillosas. El viejo hombre, ¿qué hacía? El viejo hombre pensaba de la manera que le daba la gana, su mente estaba cauterizada, ¿verdad? Y sentía pues lo que sus emociones, lo que quería, y su emoción realmente estaba torturada. Esa es la palabra. Y luego hacía lo que le daba la gana porque su voluntad estaba sometida por el pecado, estaba preso. Convertirnos al Señor, usted ha tenido la experiencia y la he tenido yo, como la han tenido muchos. Convertirnos al Señor ha sido muchos cambios. Esta mañana lo decía algún hermano, muchos cambios han venido a nuestra vida, ¿verdad? Y antes de conocerlo sabíamos cómo vivíamos, cómo era nuestra vida y pues no teníamos en cuenta a Dios. Y vivíamos a nuestra manera, ignorábamos por completo el propósito y la obra de Cristo en nosotros. Pero sabe, ese estilo de vida, ese viejo hombre en el cual vivíamos, nos hacía alejarnos mucho más, cada día más del Señor, y eso causaba efectos que eran perniciosos para nosotros y pues ¿qué hacía? Que hasta nuestras relaciones fueran muy malas. Teníamos unas relaciones pésimas nosotros mismos y con otras personas. Ahora pues hemos renunciado al viejo estilo de vida. Somos diferentes y queremos aprender una nueva manera de vivir. Y para eso, entonces, el apóstol Pablo nos va a llevar a que tenemos que cambiar nuestra mente. Nuestra naturaleza vieja, tenemos que despegarnos de ella. La vida anterior que teníamos, tenemos que quitárnosla de encima. Esa naturaleza que nos hacía ser rebeldes, ser personas orgullosas, personas malas, personas que no buscaban lo puro, que todo eso, cuando vinimos al Señor Jesucristo, fue crucificado juntamente con Él. Ya como el apóstol Pablo dice, ahora Cristo resucitó y juntamente con la resurrección de Jesucristo, nosotros también hemos resucitado. Ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas, hermanos. De modo que podemos decir como el apóstol Pablo que pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Amén. Eso es maravilloso. Ahora fíjense, el nuevo hombre pues es diferente. El nuevo hombre hace, su voluntad está sometida. Si se dan cuenta, es todo lo contrario. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se piensa, se siente y se hace. Ahora es todo lo contrario. Se hace, se siente y se piensa. Entonces, ¿por qué? Porque la voluntad ahora está sometida a Dios. Nuestra voluntad tiene que estar sometida al Señor. Tiene que estar sometida al Espíritu Santo. Y lo que yo siento no es lo que me da la gana.
sino lo que Dios quiere que yo piense y sienta. Y esa emoción ya no está cauterizada, sino que esa emoción, esa manera de pensar es libre, porque el Señor me ha hecho libre a mí. Y ahora yo siento lo que quiere el Señor que siente y pienso lo que el Señor quiere que piense. Mi mente ya no está allí doblegada a los deseos de la carne. Eso es interesante, hermanos. Tenemos una forma de vivir. Siempre digo, y si usted tiene la oportunidad de escribir mi segundo libro, explico algo acerca de esto, que el Señor, fíjense, cuando permite que el Espíritu Santo more en mi vida, porque esa es la nueva morada de Dios, Él, junto con el Espíritu Santo, está lo que es el fruto. Es uno. A veces decimos los frutos. No, pero el Señor nos siembra un fruto. Y ese fruto es como un multivitamínico, yo lo digo así, porque hace efectos en diferentes formas. Y entonces Él nos trae a nosotros amor, un amor tan diferente, un amor que no es algo que está sujeto a un sentimiento, es más que un sentimiento, es una decisión y nos trae a nosotros el gozo, esa manera de estar, de depender, no del éxito y de lo que tenemos, no, de depender del Señor. Eso es el gozo maravilloso, esa paz. Ese es producto de ese fruto. La paz la tenemos allí, pero tenemos que desarrollarnos en esto, ¿verdad? Y esa paz me inspira, me da tranquilidad, me quita pensamientos angustiosos, porque esa paz no tiene que ver con circunstancias. Puede estarse cayendo el mundo, pero yo estoy feliz en el Señor. Eso es. Y esa paciencia, ¿verdad? Esa manera de saber que yo no puedo hablar, ser rápido para hablar. No. Yo tengo que aguantarme, yo tengo que escuchar, yo tengo que ser amable, porque también me da la benignidad, esa amabilidad me la da el Señor. Entonces muchas veces nosotros no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos y nos ha sembrado tantas cosas. Eso está allí en cada uno de ustedes. Si usted me dice que tiene el Espíritu Santo en usted, yo le digo, usted tiene un multivitamínico que lo va a hacer crecer y madurar en el Señor. Así que el Señor ha sembrado bondad en ti y esa bondad es el deseo desinteresado de ser franco, de ser generoso con las demás personas y no importa quién sea, ¿verdad? Esa fidelidad la pone el Señor en ti de ser una persona íntegra, de ser una persona plenamente confiable. Eso lo tiene usted. Mansedumbre, una persona que es mansa, una persona que es sencilla, que es calmada, que es apacible, que es agradable. Lo tenemos allí. Lo tenemos. Cada uno de nosotros tiene eso allí. Templanza, dominio propio, es tomar el toro por los cachos y no andar corriendo porque el toro viene detrás de nosotros. No, es tener el control. Dios me ha dado la capacidad a mí para tener el control, no desesperarme, no hablar por hablar. Yo puedo tener control de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso. Dios me lo ha dado. Entonces es interesante que esto lo tenemos, el Señor nos ha dado. Cuando estamos allí, el Señor nos ha dado a nosotros paz completamente en nosotros. Y la palabra del Señor Jesucristo mora de una manera abundante en cada uno de nosotros, de una manera maravillosa. Y todo lo que hacemos, pues hemos aprendido a hacerlo en el nombre del Señor, ¿cierto? ¿Usted lo hace? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer lo que Dios quiere.
que hagamos. ¿Ya? Porque para eso está la palabra de Dios. Hablábamos esta mañana, yo escuchaba a los hermanos, escuchaba al maestro. Pero sabe, existe un proceso. Aquí hay un proceso. Y el apóstol nos lo enseña. Sabe, existe algo y es que tenemos que despojarnos. Y eso significa quitarme esa vestidura que tenía antes. Porque ya no soy el mismo de antes. Y lo otro es que tengo ahora que vestirme. Tengo que vestirme del nuevo hombre. Ya del viejo no, del nuevo. Pero lo central que está allí es renovar. Esa es la palabra clave que el escritor, el apóstol Pablo nos enseña de esa palabra. Ya lo vamos a ver dónde. Pero quiero enseñarles que la renovación, esa palabra es clave para nosotros entenderla. Renovar es hacernos joven. Si antes estabas viejo y pensabas de una manera envejecida, ya no puedes seguir pensando. Ahora somos jóvenes, estamos renovados y nuestra manera de pensar, de actuar y de hacer las cosas tienen que ser dirigidas por el Señor. Y el Señor no actúa de una manera antigua, el Señor actúa de una manera como lo que tiene que ser. Entonces, nuestra mente arcaica, el Señor quiere y la ha cambiado, porque para eso fue lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo, para que cambiáramos nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Y ahora, pues tenemos que hacernos jóvenes. Y eso es lo que la palabra que utiliza el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso. ¿Y qué significa eso, hermano Dani? Significa que nosotros tenemos que estar bajo esa energía que tiene el Espíritu Santo para controlarnos. Tenemos que estar bajo eso. Porque si no estamos bajo eso, no podemos lograr entonces esa renovación en nosotros. ¿Sabe? La renovación de la mente, pues como lo tienen allí en su pantalla, es un proceso gradual, un proceso que siempre se está dando. No es un cambio meramente psicológico, no es que el pastor sea psicólogo y le puede lavar la mente, no es que usted trate de hacerlo a su manera, es una renovación donde el espíritu y la mente se ponen de acuerdo para experimentar entonces un cambio radical en nuestras vidas. Eso es renovar la mente. Entonces, por ser un proceso, el enemigo siempre lo va a tener encima de usted, atacándolo, diciéndole estupideces para que usted no siga adelante en esa renovación. Entonces, siempre va a actuar el enemigo tratando de destruir eso que Dios quiere hacer en su vida, esa renovación. Mire, Dios está dispuesto, pero ¿usted está dispuesto a hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Porque el Señor está dispuesto a ayudarlo. Y cuando leemos allí ese salmo, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré y tengo tus ojos puestos en ti. O sea, yo no estoy solo. En ese proceso yo no estoy solo. Dios está conmigo, Dios está con usted en un proceso que usted ha decidido que se haga en su vida, porque Dios está abierto para hacerlo. Pero Dios trabaja con nuestra voluntad. ¿Tú quieres? Yo puedo ayudarte, pero tienes que decidir tú. Dios no empuja a nadie. A veces yo escucho oraciones diciendo, Señor, ayúdame, empújame, ame. Mire, Dios no trabaja haciendo magia.
Dios tiene procesos. Dios es un Dios de proceso. Dios es un Dios que te enseña. Dios es un Dios que va contigo en lo que es la prueba o lo que estás viviendo. Porque Dios no está contigo en tentaciones, porque Él no pone tentaciones. La tentación es para destruir. La prueba es para levantarte. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios está contigo en ese aprendizaje, Dios está contigo en ese querer que tú has puesto en tu vida para hacerlo. Dios está allí. Y todos somos de acuerdo a lo que pensamos. Ahora tenemos que actuar diferente. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre está naciendo en nosotros. Decía mi profesor de psiquiatría, él era cristiano, decía, ¿sabe? El único hombre que está agonizando es el viejo hombre. Siempre está en la clínica en cuidados intensivos y a veces y se va a morir. Que se muera ese hombre, y que se muera. Y no se muere el condenado. ¿Ah? Y más bien nosotros a veces lo revivamos, le ponemos que si una vitaminita, porque actuamos mal delante del Señor. Y cuando actuamos mal delante del Señor, lo que hace es que el hombre viejo haga así. Y muchas veces, ya creo que voy a salir de aquí de cuidados intensivos. No, ese tiene que morir. Ese hombre viejo tiene que morir en nosotros. No puede seguir viviendo. No hay manera de que siga viviendo. Yo quiero ir terminando, porque si no, bueno, no me van a invitar más. ¿Sabe algo? Que para usted hacer esto, usted tiene que dar 2 pasos importantes. Guardar la palabra. Y guardar la palabra del Señor, óiganme bien, significa que la palabra del Señor mora en nosotros. Santiago dice que su palabra debe ser practicada, que no solamente debe ser oída. A veces nosotros actuamos religiosamente y cargamos la Biblia para arriba y para abajo y debajo, y la pobre tiene hasta la mancha de nuestro sudor y todo, y hasta más grande, entre más grande, más santo creemos que somos. Ahora Dios la tiene que... Y muchos dicen, Pastor Dani, pero yo leo la Biblia todos los días antes de irme al trabajo, y yo la leo y me gozo. Está bien, ese es un hábito muy lindo. Si usted lo tiene, sígalo haciendo. Pero, bueno, ahí Venezuela dice, el hábito no hace al monje. ¿Por qué? Porque el hábito de leer la Biblia no te va a dar la madurez. ¿Cómo puede usted decir eso, pastor? No da la madurez y yo me puedo sentar con usted. Porque Él lo que nos dice a nosotros es que Él nos quiere que nos sumerjamos. Escudriñar significa sumergirnos en la palabra del Señor, y Él nos dice que Él nos va a enseñar cosas profundas que yo no conozco. Así que lo que me da mi carácter en el Señor es que yo tenga la palabra del Señor en mi corazón, que yo escudriñe la palabra del Señor. Eso es lo que me hace maduro a mí. Yo estoy en la iglesia desde los 9 años y he visto hombres y mujeres 30 años en el Señor y siguen siendo igualitos. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra del Señor para que esa palabra transforme su vida. Porque es la palabra del Señor. Yo no puedo transformar a mi esposa. Yo no puedo cambiarla. Tenemos 37 años. Yo no la he cambiado. Quien la ha cambiado es el Señor. Ella no me ha cambiado a mí, porque yo no tengo la potestad de cambiar a nadie. Yo cambio. Primero, yo decido cambiar, y el que me puede cambiar es Dios. Amén. Más nadie. A veces llegan parejas y, pastor, mire, doctor, es que ese hombre no cambia. Y yo le digo, no, tú no lo vas a cambiar.
Tienes que aprender a vivir y tú cambiar, no esperar que Él cambie. Entonces, nosotros tenemos que cambiar. Y en mi corazón, dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es madurez, eso es lo que Dios quiere. Segundo, poner en práctica lo que han aprendido y recibido y oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Lo escribe Pablo a Filipenses para decirle a la iglesia que tenemos que imitar a Dios, preparar nuestra mente para la acción, preparar nuestra mente para accionar, no vivir por vivir religiosamente, venir a la iglesia el domingo, una vida monótona en el Señor. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que en tu vida espiritual haya un propósito en acción. ¿Me entienden ustedes? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que esa mente esté preparada para accionar, para hacer algo diferente. Yo no puedo seguir siendo igual. El apóstol Pablo lo enseña. Si usted lee Efesios, si usted lee Santiago mismo, he terminado el libro de Santiago, el título es Madurando en el Señor, pero es Santiago verso a verso explicándolo. Y él nos enseña, tenemos que cambiar, tenemos que madurar, tenemos que ser diferentes. ¿Ya? Entonces Dios quiere eso. ¿Y cómo? ¿Cómo debemos de hacer eso? Ya para terminar, imitar a Dios. Imitarlo a Dios. ¿Y debemos imitar a Dios en qué? Bueno, imitarlo en amor, en perdón y en fidelidad. ¿Amamos? ¿Amamos? ¿Perdonamos? ¿Realmente perdonamos? ¿Somos fieles? ¿Somos fieles? ¿Qué es amor? ¿Amor es un sentimiento? No. Es una acción, es una decisión. Es más que un sentimiento. Y Dios nos enseñó a amar como tiene que ser. Y a veces decimos, yo amo a mi hermano y yo me sé el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo sabemos de memoria, pero ¿te sabes primera de Juan 3:16? A lo mejor no. ¿Por qué? Porque primera de Juan te dice que así como Él nos enseñó a amar y dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por mi hermano. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar la vida? ¿Cuántos quieren dar la vida por este gordito? ¡Ay! ¿Me entienden ustedes? ¿Dónde nos lleva el Señor? Amarnos. Mi hermano está pasando necesidad. ¿Estoy yo apoyando a mi hermano? O solamente creo que por traer 1 kilo de arroz aquí estoy ya, mi mente la anestesio y ya llevé 1 kilo de arroz. A veces, las iglesias a veces no me invitan no por el tiempo, sino porque soy muy duro a veces. Pero el Señor me ha enseñado a mí a hacerlo. Antes en mi principio pastoral, pues todo, y me gustaba hablarle a la iglesia del Día de Ramos, y ay, qué bonito, y qué chévere, pues eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que instruya a la iglesia. Dios quiere que haga algo en la iglesia, y es eso, es llevarla a esa transformación a través de la enseñanza de la palabra de Dios y que podamos entender de una vez que tenemos que imitar. Y la palabra imitar, el apóstol Pablo usa la palabra en el griego mimetes, y ese es un mimo. ¿Sabe? Es un mimo, por eso puse un mimo allí. Es un mimo, es una persona que imita a otro.
con sus movimientos, sus gestos y todo. Y Dios quiere que le imitemos por eso, porque el significado es eso, imitemos a Dios. Ahora la pregunta se las dejo allí, porque Él nos ha dado aún hasta la capacidad para imitar. ¿Sabe que tenemos neuronas en nosotros, en nuestro cerebro, llamadas neuronas espejo? Y las neuronas espejo nos ayudan a imitar, nos ayudan a sentir empatía, nos ayudan a sentir algo diferente. Y eso lo puso Dios. Entonces yo puedo imitar a Dios. Imitarlo en el amor, imitarlo en el perdón. ¿Cuántas veces perdonamos? A veces no perdonamos. Yo he estado en iglesias donde alguien me ha dicho, me voy, pastor de la iglesia, porque hay una persona, pastor, que yo no la soporto, mejor me voy. Yo realmente, yo no sé qué decir. Ahí yo me quedo como petrificado, enmomiado, como dice mi esposa. Me quedo ahí paralizado. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a perdonar. Perdonar en el griego significa dejar pasar. O sea, yo no voy a ensuciar mi corazón con odio. Yo no voy a ensuciar mi corazón con falta de perdón. ¿Sabe? Se ha hecho un estudio de las personas que ahora mismo están siendo víctimas del cáncer. Y unos cánceres que antes ni siquiera yo los había visto. Ahora hay cáncer de todo. Y la raíz es que las personas no han sabido manejar su emocionalidad. No han sabido perdonar, no han sabido actuar en la vida, siempre han tenido rencores, envidias, y su corazón está lleno de maldad, lleno de cosas. Y entonces, pues yo he sido psicoterapeuta y he podido ayudar a algunos, pero hay unos que no se dejan ayudar. Y si no queremos, no queremos. Pero debemos de perdonar. Debemos de vivir una vida de perdón y ser fiel aquí a donde estamos, ser fiel al Señor primeramente y ser íntegros. Eso es lo que el Señor quiere cuando nos habla de fidelidad, ser íntegros. Íntegros totalmente. Yo no tengo por qué ser aquí uno y con mi esposa en el hogar otro. No. No es así. Yo tengo que ser el mismo, la misma persona en la casa. Hay esposos que vienen a la casa, aquí a la iglesia, y gloria a Dios, aleluya, y cantan muy bonito y tienen mucho ministerio, pero tratan a la esposa a la chancleta. ¿Sabe? El príncipe de los predicadores decía: háblame de un hombre que trata mal a su mujer y yo te diré un hombre que no merece ser escuchado cuando habla de la palabra de Dios. Perdonar, ser fiel, amar. Eso es, queridos hermanos. Dios quiere transformarnos. Me encanta la palabra, ya termino, metamorfosis. Y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformados por medio de la renovación de la mente. Transformarse. Y la metamorfosis es un proceso biológico que se da. Por ejemplo, ahí lo tienen. Un gusano horrible, feo, peludo, guácala. Yo no he visto a nadie decir, ay, voy a darle la mano a este gusano lindo y bello. Yo no he visto a nadie hacer eso. A mí se me... cuando veo un gusano. Y por muy bello y colores que tenga, pero ese gusano se forma, se mete allí, se enreda en un tejido y se hace una crisálida, y luego de esa crisálida se empieza a romper y sale una mariposa preciosa, una mariposa que usted sienta
pendiente de que se pare allí Samaria. ¡Ay, qué linda que se paró aquí! ¡Ay, mira qué bonita! Pero usted no hace eso con un gusano. Eso hace Dios con usted y conmigo, o ha hecho Dios con... De un gusano feo, horrible, peludo y guácala, a una persona diferente. Y aún más, el apóstol quiere que realmente vivamos lo que somos. Somos hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Y no vivamos como las personas de afuera, no, sino como hijos de Dios, realmente. Me gustó esto. Las mentes grandes discuten las ideas. Qué lindo cuando nos reunimos como equipo, como ministerio. Me encantaba mi iglesia última que pastoreé porque me gustaba, porque hablábamos de las ideas. Pero no hay ideas, no hay mentes grandes, hay también mentes promedio. Que bueno, discuten eventos, pero hay los que tienen mente pequeña que discuten con las personas. La antepenúltima iglesia que tuve, peleaban. Y yo, en la primera reunión que tuve, yo quería llorar. Yo dije, ¿dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo aquí, Señor? Yo me voy de aquí, en la primera reunión. Hasta que aprendimos a que tengo la mente del Señor. Yo no tengo que, sino someterme a Dios, amar a mi hermano, hablar como tengo que hablar, con amor, con todo eso que hemos escuchado, porque soy una nueva criatura. Antes era peleón, antes era un amargado, antes era una persona odiosa, antes era una persona horrible para tratarla. Ahora no, ahora no. Nada. Y si usted tiene por allí una idea de donde dice, pues yo siempre he sido así y el que me quiera me ha conocido desde un principio así en la iglesia, así sigo siendo y así me tienen que amar. No, 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 no. No, no, no. En psicología le decimos trastorno, porque Dios ha hecho a las personas con capacidad para cambiar. Y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Bendiciones. Estemos de pie, por favor. Quiero darle gracias a Dios. Señor, he predicado tu palabra en este momento y yo quiero darte gracias, muchas gracias, porque solamente tú eres el que puede guiar todo esto, que nuestra mente pueda estar captando y atenta, Señor, a cada palabra. Gracias. Gracias por este momento, gracias por esta congregación, gracias porque los líderes me han invitado y te pido que tú les bendigas, que tú les des sabiduría, que tú les ayudes y que cada uno pueda sentir la ayuda tuya, la firmeza y esa manera que tú tienes para tratarnos y guiarnos, Señor. Que cada uno pueda sentir tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Bendice a cada miembro, Señor, para que pueda sentir el deseo de cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de ser y que de ahora en adelante tu Espíritu Santo pueda hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros, porque es un proceso, Señor. Cada día, Señor, tenemos una manera, una forma, una enseñanza para aprender en este proceso de cambio, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga mucho.